buenos días, ¿qué tal? Jesús Ángel Benito, quien les habla a las 5 horas y 2 minutos del horario internacional GMT del día de hoy, lunes 16 de julio de 2012. Vamos a comenzar echándole un vistazo al calendario económico, los datos más importantes que conoceremos en la presente jornada. 7:15 GMT en Suiza, producción industrial perteneciente al primer trimestre del año 2012. A las 9 GMT en la zona euro, la balanza comercial y el índice de precios al consumo. Atentos, 9 GMT, dato estrella de la sesión europea, balanza comercial e índice de precios al consumo de la zona euro. En preapertura americana, 12:30, el índice Empire manufacturero perteneciente al mes de julio en Estados Unidos. Inversión canadiense en activos extranjeros e inversión extranjera en activos canadienses también en el mismo horario, 12:30. En Estados Unidos y en el mismo horario las ventas minoristas. Atentos porque va a ser el dato estrella de la preapertura americana, 12:30, ventas minoristas en Estados Unidos. A las 14 GMT, inventarios de negocios pertenecientes al mes de mayo, también en Estados Unidos. Y para cerrar la jornada en Nueva Zelanda conoceremos el índice de precios al consumo a las 22:45 GMT perteneciente al segundo trimestre. Atentos a estos datos porque para ser lunes sí que tenemos una batería de datos bastante importante. Bueno, vamos al gráfico, vamos con el euro dólar que como cerró la semana pasada más o menos se encuentra muy cercano del nivel de congestión de mediano plazo del 1,2254, cotiza un poquito a la baja. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos unos puntos por debajo de este nivel de congestión de mediano plazo y vamos a ver qué niveles le colocamos para la presente jornada. El precio de apertura en el 1,2248 cotiza un poquito por debajo del precio de apertura. Lo tenemos muy pegado, como comentamos, al nivel de congestión de mediano plazo del 1,2254. Esta franja de 6 puntos será clave para la operativa del par entre el precio de apertura y el nivel de congestión de mediano plazo. Franja de 6 puntos, zona muerta inoperable. Si se introduce dentro de esta pequeña franja de 6 puntos, no abriremos operaciones al mercado hasta que no se posicione claramente por encima del 1,2254. Si lo hace en la apertura europea, iríamos a buscar la siguiente resistencia, 1,2277, testeada ya en la apertura del mercado de la sesión asiática, 1,2277. Desde ahí vamos a buscar otra resistencia de categoría intermedia en el 1,2297. La siguiente congestión de mediano plazo muy importante, atentos a la misma, 1,2325. Si giran su vista hacia la izquierda, verán que la semana pasada fue clave para sujetar a la cotización del par. Del 1,2325 nos encontramos con una resistencia de categoría intermedia en el 1,2348, la principal resistencia de la jornada, congestión de mediano largo plazo 1,2380 y una última resistencia de categoría intermedia en el 1,2410. Por la parte de abajo, como principales soportes para el día de hoy, la primera barrera que nos vamos a encontrar a la baja la tenemos delimitado por un nivel de categoría intermedia en el 1,2220. Va a ser el primer soporte que se encontrará la cotización del euro dólar. Quebrado el 1,2220 nos encontramos con otro nivel de soporte intermedio en el 1,2187, el principal soporte del día, sin duda, congestión de mediano largo plazo, 1,2154. Otros dos soportes de categoría intermedia nos los topamos en el 1,2125 y 1,2086. Quebrado este, la cotización se precipitaría ya bastante alejada de la cotización actual hasta un nivel de congestión de mediano plazo en el 1,2060 como última barrera de soporte para la presente jornada. Por la parte de arriba, mientras no se posicione por encima del 1,2254, no veremos movimientos alcistas y por la parte de abajo el primer soporte inmediato a vigilar, 1,2220. Vamos con el par libra dólar. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par con respecto de su precio de apertura, que para el día de hoy lo tenemos en el 1,5581. Cotiza un poquito a la baja, primera barrera de soporte 1,5559. Desde ahí nos vamos a el nivel de congestión de mediano plazo, 1,5540, soporte importante. El más importante de la jornada nos lo topamos en el precio de apertura anual, 1,5508, principal soporte para la jornada.
Otro soporte importante, 1,5480. Atentos a la línea de tendencia alcista de largo plazo que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par. 1,5480. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo que actuará como siguiente barrera de soporte, 1,5448. Y dos soportes más de categoría intermedia, 1,5424 y el último en el 1,5401. Prácticamente en el nivel psicológico del 1,54. Por la parte de arriba, principales resistencias, el precio de apertura de la presente jornada ya actúa como primera resistencia inmediata, 1,5581. De esta primera barrera de resistencia nos vamos a la principal resistencia de la jornada, 1,5604, con gestión de mediano largo plazo. Atentos a este nivel porque será la principal barrera de resistencia que se va a encontrar la cotización del par. 1,5640, siguiente resistencia intermedia. La siguiente con gestión de mediano plazo, 1,5676. Atentos a este nivel que es siempre muy respetado por la cotización. 1,5707, resistencia de categoría intermedia, y desde ahí nos vamos a la última con gestión de mediano plazo, 1,5750 a 185 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, actuando como primera barrera de resistencia, 1,5581, precio de apertura de la jornada. Por la parte de abajo, 1,5559 como primer soporte de categoría intermedia e inmediato. Vamos con el euro-yen. Movimiento bajista el que mantiene la cotización del par a estas horas con respecto de su precio de apertura de la jornada. Cotiza un poquito a la baja y se apoya en el primer soporte de categoría intermedia que tenemos en los 96,75. En caso de que consiga rebotar al alza de este nivel que de momento se le está resistiendo con bastante fuerza, iríamos a buscar el precio de apertura de la jornada en los 96,97 como primera barrera de resistencia inmediata. Desde ahí nos vamos al nivel de congestión de mediano plazo de los 97,30. Observemos la imagen como la apertura semanal fue clave para sujetar ya a la cotización del par. Ya lo comentábamos en nuestras previsiones semanales que iba a ser clave en la salida y así lo ha sido. 97,30. Quebrado este nivel de resistencia, nos vamos al siguiente de categoría intermedia, 97,70. Otro nivel de congestión de mediano plazo actuaría como siguiente resistencia, 98,16. Si se fijan, el pasado día 9 de julio fue clave para sujetar a la cotización del par, 98,16. Otra resistencia intermedia, 98,43, la última y principal del día, 98,75 sería el último objetivo alcista para el par en la presente jornada a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización es quebrar a la baja el nivel de soporte de categoría intermedia que tenemos en los 96,75, perdón. Primera barrera de soporte inmediata. Desde ahí nos vamos a la congestión de mediano plazo que está sujetando a la cotización del par en las últimas jornadas en los 96,53. El principal soporte del día lo vamos a encontrar en los 96,25. Atentos, confluyen nivel de soporte de categoría intermedia con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que ya ha sido quebrada en el tiempo, pero que siempre ejerce fuerza sobre la cotización del par en los 96,25. Desde ahí nos vamos a los 95,99, prácticamente los 96 yenes por euro, y el último soporte un poquito alejado del anterior con gestión de mediano plazo en los 95,59 yenes por euro. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, el precio de apertura actúa como primera resistencia inmediata, 96,97, y por la parte de abajo, soporte intermedio en los 96,75. Vamos con el par libra-yen. Movimiento bajista el que mantiene la cotización de el par a estas horas de la mañana. Está posicionado por debajo del precio de apertura, que para la presente jornada el par lo tiene en los 123,38. 123,37 exactamente. Cotiza a la baja. La primera barrera de soporte y principal del día, 122,86. Atentos a este nivel. De los 122,86 iríamos a testear una serie
de soportes de categoría intermedia: 122.46, 122.14, 121.74. Quebrado este nivel, la cotización se precipitaría hasta el último soporte con gestión de mediano plazo: 121.00 a 210 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura de la jornada 123.37. Quebrado los 123.37, nos encontramos con la principal resistencia del día, con gestión de mediano plazo, 123.80, respetadísima siempre por la cotización del par. 124.14, resistencia intermedia, otras dos resistencias de categoría intermedia, las encontramos en los 124.61, 125.01 y desde ahí a la última barrera de resistencia con gestión de mediano plazo, 125.48. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, actuando como primera resistencia inmediata, 123.37 el precio de apertura; por la parte de abajo y principal soporte del día, 122.86 con gestión de mediano plazo. Bueno, vamos a ver las cotizaciones de la plata y el oro en un estrecho rango. Se encuentran tanto la plata como el oro en las últimas jornadas y le vamos a colocar principales soportes y resistencias para la presente jornada. La cotización de la plata, como vemos en la imagen, cotiza por debajo del precio de apertura del día de hoy, que lo tiene en los 27.43, cotiza un poquito a la baja, actuando como primera resistencia el precio de apertura 27.43. Desde ahí nos vamos a la principal barrera de resistencia de la jornada, 27.86, precio de apertura anual que confluye con la línea de tendencia alcista de largo plazo. Atentos a esta doble barrera porque va a ser clave para la operativa de la plata. Quebrado el principal nivel de resistencia de la jornada, iríamos a buscar los 28.26, resistencia intermedia, y desde ahí a la última resistencia 28.75 dólares por onza, muy alejado ya de la cotización actual, pero bueno, tratándose de la plata todo es posible. Vamos a colocarle principales soportes. Como comentábamos, se encuentra cotizando por debajo del precio de apertura de la jornada. El primer soporte que nos vamos a encontrar con gestión de mediano plazo, 27.09. 27.09, que fue el eje central de operaciones la semana pasada. Desde ahí nos vamos a un soporte de categoría intermedia, 26.88. El principal soporte lo seguimos teniendo en una congestión de mediano largo plazo, 26.70, y quebrado el mismo, la cotización se precipitaría hasta un soporte intermedio en los 26.47 dólares por onza. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba, actuando como primera resistencia inmediata, el precio de apertura 27.43, por la parte de abajo con gestión de mediano plazo como primer soporte inmediato 27.09. Vamos con el oro para terminar el análisis. Bueno, en estos momentos está dando golpes en el precio de apertura de la jornada, está intentando posicionarse por encima del mismo. En los 1591 tenemos el punto de partida y vemos cómo lleva prácticamente media hora dando golpecitos, intentando posicionarse por encima del precio de apertura de los 1591. Primera resistencia inmediata a vigilar. Desde ahí nos vamos a los 1599 como siguiente resistencia intermedia. La principal barrera de resistencia del día, sin duda, 1.608 dólares por onza. Precio de apertura anual, ni que decir tiene lo importante que siempre este nivel para seguir la evolución del oro. 1623, última resistencia de categoría intermedia para la presente jornada. Por la parte de abajo, si la cotización del oro no consigue remontar el precio de apertura de la jornada de los 1591 y rebota a la baja del mismo, nos vamos a encontrar con un nivel con gestión de mediano plazo en los 1577. Desde ahí testearíamos otro soporte intermedio en los 1564, el último soporte y principal del día con gestión de mediano plazo, 1550 dólares por onza. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar, precio de apertura 1591. Por la parte de abajo, con gestión de mediano plazo, actuando como primera barrera de soporte, 1577. Bueno, pues hasta aquí el análisis del primer día de la presente semana, 16 de julio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, hasta mañana, y ya saben, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchas gracias y hasta mañana.